El tema que nos toca ver hoy, vamos a ver, comienzo ya, es neuroplaneamiento. Es decir, lo que llamábamos planificación o planeamiento estratégico cuando teníamos que hacer todas las proyecciones que estimábamos para un año de una compañía, a veces se hacían por más tiempos, por 5 años, por ejemplo, y íbamos evaluando y considerando los distintos escenarios posibles de la realidad económica, comercial, financiera, de todos los aspectos, en los ámbitos en que cada organización trabajaba o trabaja, y de alguna manera eso nos permitía incorporar escenarios diferentes y qué debíamos hacer en cuanto a decisiones, en cuanto a rumbos, en cuanto a alternativas ante cada uno de los escenarios. Claro está que en esas épocas lo que hacíamos era tomar de todos los escenarios posibles que podían darse, tomar aquellos más probables, es decir, los 2, 3 más probables escenarios que podíamos evaluar que serían los que se precipitarían en la realidad. Esto era lo que hacíamos. Le ocurrieron circunstancias importantes. Por un lado, el uso que le dábamos al planeamiento estratégico. Yo recuerdo, trabajando en compañías, ir a buscar el planeamiento estratégico del año anterior cuando me tocaba la responsabilidad de hacer el del próximo año, del siguiente año. Y yo les digo siempre, el efecto polvo ocurría en ese momento. ¿Qué significa esto? Que íbamos a la carpeta del planeamiento que habíamos hecho y estaba cubierta de polvo. ¿Por qué? No lo habíamos utilizado. Es decir, ¿cuál es el sentido de un planeamiento estratégico cuando en realidad se escribe en una carpeta, en papel, en blanco y negro y termina no utilizándose? El segundo hecho importante que ha ocurrido y que nos ha motivado a diseñar esta nueva metodología de neuroplaneamiento es que en realidad la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, y probablemente sea más aún en los próximos, es de que las cosas corren cada vez más rápido y cambian cada vez más velozmente. Esto significa que de alguna manera requerimos tener más rápidamente la información de qué hacer ante cambios. Tenemos más desafíos de cambios que nos imponen una actividad, un cambio de rumbo, un ajuste de rumbo en todo caso, en cada momento, cada vez más rápidamente. El tercer hecho importante que tenemos que resaltar aquí es que los cambios que se producen en el entorno, y me refiero a nivel de la economía internacional, a nivel de la economía regional, local, circunstancias políticas, económicas, comerciales, esos cambios empiezan a ser cada vez más cualitativos en vez de cuantitativos. Ya no son un mero ajuste, un upgrade, un escalón más de lo que veníamos evolucionando, sino que son cambios cualitativos, muchas veces de rumbo, de forma importante. Con lo cual, empezamos a darnos cuenta que los escenarios que habíamos considerado más probables, pongamos los 3 más probables, ya no se verifican en la realidad. Con lo cual, el planeamiento que hicimos de los 3 escenarios más probables ya no sirve. Empiezan a aparecer, a concretarse, a verificarse aquellos planes que si bien eran posibles, aquellas alternativas o escenarios que si bien eran posibles, no eran los más probables. Con lo cual, ya empieza a haber una complejidad mayor aún. Es posible, con las antiguas metodologías que utilizábamos, aquellas de hacer la carpeta de planeamiento para el escenario 1, la carpeta de planeamiento para el escenario 2, la carpeta de planeamiento para el escenario 3, y el 4, y el 5, el 6 y el 10. ¿Es factible esto? Entonces aparece la necesidad de cambiar cualitativamente el concepto de planeamiento. ¿Qué significa planeamiento? Significa marcar alternativas previamente de rumbos a seguir y decisiones a tomar ante los cambios de las circunstancias. Pero si esas circunstancias son, por un lado, cada vez más rápidas, veloces, y probablemente también hay que considerar que sean las que eran improbables, esos cambios entonces nos exigen ese ajuste metodológico. Por eso diseñamos esta metodología de neuroplaneamiento, que en las empresas en que los hemos implantado empezaron a beneficiarse de una posibilidad de ser mucho más rápidas, más veloces, incluso en el planteo de alternativas exitosas de decisión ante cambios cualitativos, ya no solamente cuantitativos. Y aquí empieza una gran cuestión. El primer tema es que tenemos que tener en cuenta
toda una temática de consideración del planeamiento por escenarios no excluyentes. Es decir, no debemos dejar de lado ningún escenario posible. Esto significa considerar todos los escenarios. Claro, ustedes me dirán, sí, es lo que podríamos hacer con 100 carpetas en vez de las 3 carpetas de los 3 escenarios más probables. Pero esto plantea una dificultad en la utilización luego, en la practicidad y en la velocidad de utilización. Entonces, ya no hay que escribir en las carpetas. Ya no es el escenario que se escribe con sus alternativas decisionales en una carpeta y el otro escenario en la otra y así sucesivamente. ¿Saben dónde se escribe concretamente las alternativas ante cualquier escenario en vez de la carpeta? Pues en un lugar muy especial, en este lugar, en el cerebro del directivo y el cerebro de cada uno de los integrantes de su equipo. Por eso decimos que tenemos que empezar a cambiar sustancialmente. Los que nos han acompañado estudiando neurociencias básicas en nuestros programas saben que cualquier estimulación de una experiencia y un aprendizaje, aquí adentro se forma una red neural. Es decir, se conectan 2, 3 y más neuronas y conforman una red neural que se transforma en una memoria, que se graba en el cerebro y se activa a posteriori cuando algo la estimula. Esto significa decir que si yo tengo aquí, en vez de la carpeta, esas experiencias transformadas en redes neuronales y un cambio en el entorno, economía del país, de la región, una circunstancia comercial, política, estimula algo que me asocia con esto, la red que yo tenía grabada, esa red surge a la superficie y empieza a guiarme en mi toma de decisiones, porque la estuve grabando con las alternativas que ese escenario me planteaba. Y aquí me dirán algo adicionalmente, pero estás hablando de que la red se forma por una experiencia, por un aprendizaje. ¿Qué sabes tú de lo que será la realidad en el momento en que se produzca el cambio? Pues, y aquí viene la cuestión. Porque en el cerebro, la estimulación de experiencias y aprendizajes reales de que el entorno te provee, provoca conexiones de la misma manera que la imaginación. Cuando tú imaginas, también estimulas y haces una conexión neuronal. Entonces, aquí estamos ante una nueva circunstancia que hay que incorporar. Lo que estoy planteando es que tenemos que poner esos cerebros del directivo y del equipo todo, porque todo el equipo tiene que ver con decisiones de más o menos nivel, distintas características, pero decisiones en el momento que se va a producir un evento en el futuro de ese año que estamos neuroplaneando. Lo tenemos que poner a trabajar en un contexto y en un ámbito que mi mejor ejemplo para representarlo es el ejemplo de los simuladores de vuelo, en la que los pilotos de aviación se entrenan para tomar decisiones rápidamente ante cualquier alternativa o circunstancia que en ese simulador le representan de las distintas y variadas experiencias que pueden llegar a vivir en un vuelo, cualquiera sea, con tempestades, sin tempestades, con circunstancias, otros vuelos, problemas en el aterrizaje, problemas de todo tipo. Con lo cual, ¿qué están haciendo con ese piloto de aviación? Están haciéndole grabar redes neuronales asociadas a cualquiera de estas circunstancias. 1 y 100, 1 y 1000, las que fueran. Y el hecho de tener ya una red neuronal memorizada por esa experiencia en el simulador de vuelo, esa red neural grabada en el simulador de vuelo se va a activar guiándole su acción en el momento en que en el viaje, cuando está pilotando el avión, en la vida real, se le produzca esa circunstancia similar a la que en el simulador de vuelo se la propusieron como práctica. En el caso de la empresa, lo que hacemos es reunir a todo el equipo
y trabajar con una metodología de soporte que se llama mapa de inteligencia para el neuroplaneamiento. Similar a lo que más de uno conoce quizá de mind maps o mapas mentales, donde vamos colocando en una gráfica al estilo de un mapa de inteligencia, es decir, con un centro, redes que se sacan y salen del centro, y segundas o terceras, secundarias, terciarias, ramificaciones que dependen de las ramificaciones principales. ¿Qué estamos colocando allí? El aporte de cada una de las personas, directivo e integrantes del equipo, de qué haría si. Por eso le llamamos el método de los supuestos if. Y si tal cosa, y si tal otra, y si tal otra. ¿Qué es lo que estamos encontrando de esta manera? Estamos encontrando a través de la práctica simulador de vuelo empresarial para el neuroplaneamiento y la incorporación de una metodología de mapas de inteligencia. Lo que estamos incorporando en realidad es una forma de detectar las realidades subyacentes, las realidades sistémicas subyacentes de esa organización. Porque no se olviden que una organización no tiene un organigrama tan rígido como lo vemos en los dibujos de organigramas. Ni siquiera es un proceso, simplemente es una malla, una red de interrelaciones. Y con sus más y sus menos, sus mejores y no tan buenas actitudes ante cada hecho, ante cada evento, ante cada circunstancia. Uno y otro integrante del equipo, director y no director, jefe y no jefe, están aportando, yo haría tal cosa, yo haría tal otra, están demostrando cuál es la causa, la fundamentación de sus comportamientos y conductas, que se plasman en el mapa de inteligencia. Y ese mapa de inteligencia, grabado tal vez en una dimensión que haga factible el poder trabajar fácilmente con multiplicidad de ramificaciones que incorporen la muy diversa variedad de escenarios posibles y circunstancias de cada escenario. Esto significa entonces que trabajamos detectando las realidades subyacentes a través de la expresión, utilizando la metodología de supuestos if, que en realidad entrenamos al cerebro de cada uno de los integrantes para grabarle una rutina decisional ante cada uno de los escenarios. Y de esa manera, cuando toque la circunstancia real de la vivencia a un mes, a 2 meses, a 3 meses, que ocurre ese cambio cualitativo en el mercado, ya tiene incorporado cerebralmente el dibujo neuronal de ese sistema decisional o alternativa decisional, considerando las decisiones, comportamientos de los demás también. Por eso decimos realidades sistémicas subyacentes. Y por eso decimos, el mapa de inteligencia no lo hace solamente el encargado de planeamiento, ni lo hace solo el director, lo hace el conjunto, porque todas las personas tienen que ver con el neuroplaneamiento. Absolutamente todas deben participar, deben intervenir para poder reflejar allí qué harían ante cada escenario, ante cada circunstancia y ante cada realidad. Por eso entonces, tengamos en cuenta que en el neuroplaneamiento tenemos que trabajar claramente, incorporando el plan, si ustedes quieren, con conexiones cerebrales en cada uno de los integrantes, porque cada uno de los integrantes de ese equipo, a cada circunstancia cuanti o cualitativa que ocurra en el entorno, va a tener ya una red neuronal que lo guía más rápidamente en la toma de decisiones de ese entorno. Evidentemente, dicho en forma tan sintética, tan reducida en tiempo, tal vez no da la oportunidad de generar detalles minuciosos de cómo se trabaja, pero simplemente es, dicho esquemáticamente, todo el equipo, gran lámina para armar allí entre todos un mapa de inteligencia. ¿Por qué es un mapa de inteligencia importante? Porque el mapa de inteligencia, quienes saben cómo se conforma, que es un centro,
ramificaciones principales, luego ramificaciones secundarias, ramificaciones terciarias, alguna conexión entre unas y otras. Eso se parece muchísimo al entramado neuronal del cerebro de cada uno de los integrantes del equipo, de cada una de las personas. Y eso de contar con justamente el símil del cerebro puesto en un mapa, que luego perdura incluso como dibujo en una de las paredes, pongamos, de un lugar de la oficina que sea propicio para esto, incluso nos permitirá periódicamente ir actualizando ese mapa de inteligencia por cambios que puede haber de los integrantes del equipo, por circunstancias importantes que uno puede marcar ya actualizando la proyección de evolución de esos mapas de inteligencia. Piensen en lo siguiente: el planeamiento estratégico tradicional, aquel que mencionamos al comienzo, es un planeamiento que piensa en el futuro y solo en el futuro. Está básicamente anclado y exclusivamente anclado en el futuro. Sin embargo, debo decirles algo. Si nosotros anclamos todo nuestro pensamiento, si anclamos toda nuestra planificación en el futuro, sin considerar otra cosa, pues no va a haber futuro. Porque si tú no trabajas el presente, obviamente el futuro no será. Por lo menos no será como tú quieres. El futuro será una deriva incontrolada por parte de tu organización. Sin embargo, si tú, pensando en las alternativas de escenarios, trabajas en presente y en todos los presentes sucesivos que les van a ocurrir, estoy diciendo que estamos considerando de qué manera decidir en presente en cada uno de los presentes sucesivos. Esto significa tener la capacidad de decidir exitosamente en cada una de las instancias, desde el momento presente hasta los siguientes momentos presentes. Porque si en los siguientes momentos presentes solo tenemos la visión de 4 meses más desde ese momento, la verdad, ¿cómo decidimos aquí y ahora o en ese momento para tener en 4 meses siguientes la realidad que queremos tener, la performance que queremos tener? Creo que es uno de los temas tal vez más importantes que aporta la neurociencia al manejo, a la conducción de organizaciones, pensando y considerando que en las organizaciones ya no existen esos comportamientos estancos donde en esta cuadrícula está el director, en esta otra cuadrícula está el encargado de tal cosa, y en esta área de ravioles, como se decía, ¿se acuerdan? Esos dibujitos de funciones. Esta es el área comercial, esta es el área de planeamiento. La organización es un conjunto de interrelaciones interdependientes que no se limitan solo a una interrelación interdependiente de funciones en la empresa, sino que tiene que ver con un conjunto de interrelaciones interdependientes de la forma de ser de cada persona, más allá de las responsabilidades específicas o funciones específicas que tenga la organización. Por eso es que debemos considerar conjuntos de seres humanos con las características, cualidades y falencias de cada uno. Y eso tiene que estar incorporado. Por eso decimos realidades subyacentes, sistémicas de la organización. Y por eso decimos, con la práctica, en un simulador de vuelo de neuroplaneamiento. ¿Por qué? Porque allí es donde te vas grabando fuertemente, sólidamente, esas relaciones entre circunstancia y decisión que debes tomar instantáneamente. No se olviden que hoy no decidir porque quieres tomarte el tiempo para decidir significa justamente haber decidido no decidir. Con lo cual, pasó tu tiempo para decidir. Esa es la razón por la que en neuroplaneamiento hablamos de una forma y manera de neuroplanear la acción presente de una sucesión de presentes. Ese es el concepto central que requiere de la utilización de prácticas, el simulador de vuelo de neuroplaneamiento, que requiere del soporte de mapas de inteligencia y el aporte de todo el conjunto de las organizaciones, porque también en emergencia ya no es solo el piloto que conduce el avión, sino que en emergencia la azafata
que por allí la ves solamente sirviendo un café en algún momento de un vuelo, esa azafata también es importante. En la organización pasa lo mismo. El director, piloto, es importante, pero también es importante aquella persona que cumple otras funciones, que juegan en el conjunto decisional, porque el director declamando la decisión, porque tiene el neuroplaneamiento así, allí en su cerebro, no conseguirá nada si no tiene los demás que también grabado en su cerebro tienen sus acciones específicas ante cada circunstancia y cada hecho que cambie de escenario tu futuro próximo o tu realidad presente. Bien, este es el concepto que quería transmitirles, breve, concretamente, de una herramienta que en caso de implementarla, tanto en vuestra organización como en vuestra actividad personal, incluso independiente, profesionalmente independiente o laboralmente independiente, es útil porque te ayuda a navegar un barco turbulento, de turbulencias muy claras en la realidad que hoy vivimos en cualquier país que estemos. Vamos a poder navegar tormentas de una forma mucho más eficaz y con más probabilidades de ir llegando a los rumbos, destinos que queremos, con mucha más seguridad. Señores, les agradezco muchísimo la atención. Estamos entonces a ver si hay alguna pregunta que quieran. Gracias desde todos los países que me están enviando saludos. Gracias. Uy, miren, Costa Rica, Guatemala, España. Gracias a todos. Cualquier ampliación sobre esto, estamos a disposición. Es cierto que estos son partes de los programas que estamos dictando en los posgrados, pero seguiremos publicando minibooks sobre el tema, seguiremos haciendo estos lives y vamos a ir trabajando esto para... Miren, yo no quiero darles a ustedes el contenido estricto y a seguir a rajatabla el tema. Simplemente quiero despertarles inquietudes. Quiero darles fuerza inércica para un camino que cada uno tiene que hacer. Marcarles una puerta, pero cada uno tiene que trasponer el umbral de la puerta. Que lo haga yo solo no es suficiente. Cada uno tiene que levantarse, caminar y trasponer la puerta. Gracias. Nos vemos en la próxima.